En este video te voy a enseñar a calcular los breakers de los paneles solares, cable de paneles solares, breaker de baterías, cable de baterías, cable de salida inversor híbrido, breaker de salida inversor híbrido. Y no solamente eso, sino que te voy a contar cuáles son los estándares para que los selecciones de forma correcta. Así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos y recuerden las sorpresas al final del video. Ahora, para el cálculo del breaker de los paneles es supremamente sencillo. ¿Se acuerdan que todos los paneles conectados en las dos configuraciones, si tomamos la de 9 o la de 8, nos da 14 amperios? Entonces los 14 amperios lo multiplicamos por una constante de 1.5. Nos da 21 amperios en DC. O sea, el bendito breaker que necesitas es de 21 amperios. El estándar de breakers nos dice que tenemos breaker de 6, de 10, de 16, de 20, 25, 32, 40, 50, 63. Y ya los mini breakers más grandes vienen de 80, 100, 125 hasta de 150. Si ya necesitas un breaker más grande, tiene que ser un totalizador. Ahora bien, también debemos de tener en cuenta que en el tema del breaker de los paneles sí puede ser mayor al calculado. Entonces el de 21 no existe, entonces seleccionamos el de 25 porque el breaker de los paneles puede ser mayor al breaker calculado. Ahora, en tema de cable de paneles solares, el cable de panel solar de 4 milímetros aguanta hasta 35 amperios y el cable 6 milímetros cuadrados aguanta hasta 50 amperios. Hay que tener en cuenta que el breaker debe de soportar más del voltaje de mi grupo de paneles. Más o menos estamos hablando de 500 voltios. Entonces, si seleccionamos un breaker que aguante 1000 voltios, muy bien. Entonces, el seleccionado es breaker de 25 amperios, 1000 voltios, 2 polos, con respectivo cable 6 milímetros cuadrados. A pesar de que el cable 4 milímetros no sirve, yo sigo recomendando que se suscriban a este canal. Bueno, además de eso, que compren mejor el cable 6 milímetros cuadrados que aguanta 50 amperios, porque en la longitud, ¿qué va a pasar en la longitud? Vea, ahí salió el profe Cris. En cierta cantidad de longitud, la corriente se cae. Ve, se cae es el voltaje, hombre, perdón. Entonces, para evitar pérdidas asociadas con caídas de tensión, que esas caídas de tensión se reflejan en caídas de energía, recomiendo un cablecito 6 milímetros cuadrados mejor. Aquí ya tenemos la conexión bien bonita, bien gomela de todos los paneles en serie, conectados al breaker de 25 amperios y la salida al puerto del inversor híbrido. En paralelo vamos a colocar el breaker, el DPS. ¿Qué es el DPS? Cuando cae un rayo, el 50% podría llegar a caer por el polo a tierra, pero el otro 50% podría llegar a bajar por el positivo y negativo de nuestros paneles. Como tenemos en paralelo el DPS es un protector para sobretensiones. Entonces, si hay un voltaje alto, entonces, ¡pum!, se va por el DPS y cae a la tierra y este cosito pues se daña. Es como un fusible para los rayos. Mire que él tiene su positivo y negativo y salida a tierra. Y véalo conectado ahí en paralelo. Muy bien. Entonces, ahora tenemos 5 baterías. Estas baterías de litio se pueden conectar en paralelo. Por eso es que traen 2 positivos y traen 2 negativos. Ahora bien, hay que tener presente que si el inversor es mayor a 5000 vatios, realmente no vas a poder sacar toda la potencia con una conexión en paralelo de baterías. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el inversor, más corriente va a pedir. Entonces vamos a ver aquí, vea. Estas baterías están diseñadas para conectarse en paralelo, pero tienen un límite de 18 unidades. El tema es el siguiente: si utilizamos cable 4, él soporta hasta 70 amperios, o cable 2 soporta hasta 95. Si utilizamos cable 2, que es como el más grande que se ve para baterías, 95 por 48 me da
4.500. O sea, si yo le saco, por ejemplo, a esta vaina 7.000, se me quema todo el cable y Pailander. Entonces, por eso esta configuración no sirve mucho, porque es que, imagínate vos conectarlas todas en paralelo, usando cable 2, y llegan y le jalan más de 5.000, ¡pum! Se quema el cable. Y meterle un cable gruesísimo a esto no le cabe, no le cabe. Entonces, para eso están los barrajes. Ahí sí puedes utilizar cable 2 para cada batería al barraje, pero cada positivo lo vamos a interrumpir con un breaker de 80 amperios, que sería como el 80% de la capacidad de la batería. Cable 2 a cada barraje, y ya la salida del barraje sí podemos utilizar un cable más grueso. El barraje se calcula de la siguiente forma. La entrada del inversor, el controlador, es de 200 amperios y la salida es como 206 amperios. Cuando él jala los 10.000, utilizamos, vea, es más, no me crea a mí, saquemos la bendita calculadora, vea. La calculadora chancera. Una espectacular calculadora, vea. Entonces, 10.000 dividido entre 48, ese mancito me va a sacar 208 amperios. O sea, el inversor híbrido, lo máximo que va a meter son 200 y lo máximo que va a sacar son 208. Entonces, por eso el barraje se multiplica, por ejemplo, los 200 por 1.3. Necesitamos un barraje de 260. O sea, como quien dice, uno de 300 nos queda bien. ¿Por qué? Porque es que si la entrada es 200 y la salida máximo es 206, eso no es que se acumulen los 200 más los 206 en el barraje, no. Eso significa que lo máximo serían 208, entonces uno de 300 le queda re bien, re bien. Ahora, mi gente linda, para los que no conocen barrajes, pues son unas platinas de cobre. Usted va a un lugar donde vendan barrajes y le dice, vea, necesito un barraje de 300 amperios. Y compra los aisladores, ¿no? Para que quede el barraje aislado del tablero. Ya casi vamos a terminar. Es que, mucha información, ¿no? Imagínense en cuánto tiempo me eché yo haciendo todo esto. Y que la gente va sin un like y una suscripción. Muy duro. Entonces suscríbete y dale like. Ahora bien, para calcular el totalizador, vamos a hacer lo siguiente, vea. 10.000 dividido entre 48, que 10.000 es la potencia del inversor. Nos da 209. Pero el controlador es de 200 amperios. Y la idea es que la gente nunca utilice los 10.000, sino menos. Entonces, podemos utilizar un totalizador de 200 amperios. Y para ese totalizador de 200 amperios necesitamos un cable 4 ceros, o el truco del profe Cris y de todos los eléctricos. Podemos utilizar doble número 2 para el positivo y doble número 2 para el negativo. Lo más importante del universo es que estos 4 cables tienen que ser de la misma longitud. Si te equivocas, dañas el cable porque la corriente se va a ir por el más corto. Entonces recuerda, puedes reemplazar el cable 4 ceros por 2 positivos número 2 y 2 negativos número 2. La salida del inversor. La salida del inversor tomaríamos los 10.000 dividido entre 220 porque nos saca 220, nos da 46 amperios. ¿Qué significa eso? Que por la fase 1 salen máximo 46 y por la fase 2 salen 46 como máximo. A ese le vamos a sacar el 80%. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente se asuste. La gente se asuste durísimo. O sea, lo ideal es que al inversor no se le saquen los 10.000, se saque menos. Entonces vamos a seleccionar un breaker más pequeño con el fin de que se dispare si están llegando a los 10.000. Entonces, por lo menos vamos a seleccionar un breaker de 37. En este caso, tiene que ser más pequeño de 37. Uno de 32. Y vamos a seleccionar un cable 10. Generalmente acompaña al breaker de 32. Pero como a mí me gusta colocar todo sobrado, vamos a utilizar un cable 8. Entonces, a la salida del inversor vamos a colocar un breaker de 32 con cable 8. Recuerden que este video tuvo muchísima información. Primero que todo, te felicito por haber llegado a esta parte de este video. Segundo, si tienes dudas, colócalo en los comentarios o también puedes atrasar el video para repasarlo.
Yo le recomiendo a todo el mundo, hágalo a pie. ¿Qué es hacerlo a pie? Dibuje todos los dibujitos, escriba todas las ecuaciones y hágalo en su cuaderno si verdaderamente quiere aprender a calcular. Ahora, ya el plano de todo el proyecto sería este. Todos los paneles conectados, las baterías y la salida de alterna a un breaker de 32 y al tablero eléctrico residencial. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos. Bueno, vamos a terminar este video de una forma más informal. Como ustedes se darán cuenta, hacer estos videos requiere de mucha inversión en tiempo, investigación y demás. Si me quieres apoyar realmente, lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Cada vez que compres en Amazon, métete primero a mi canal de YouTube, el Profe Cris. Le das clic ahí abajito donde dice gracias Dios, gracias, y te llevará directamente a Amazon. Y ahí puedes comprar lo que tú quieras. No necesariamente lo que está en mi tienda, pero solamente por el hecho de haberte metido de esa forma, a mí me pueden dar unos puntos que me ayudarán a seguir estando aquí creando contenido para ti. Nos vemos en una próxima clase.